Bueno, pues como lo prometido es deuda, evidentemente ahora lo que me queda es explayarme largo y tendido sobre lo que yo considero un auténtico escándalo, además vergonzoso, que no a Florentino Pérez, sino a la prensa, o aparte de la prensa española, porque tampoco me gusta englobar a todo el mundo en el mismo saco y tampoco quiero sacar aquí una suerte de teoría conspiranoica para derribar a Florentino, pero sí lo que en mi opinión es un error, no de un artículo, sino un error de concepto del papel que tiene que jugar la prensa en una sociedad moderna. Y en el caso de España está completamente desnortada y desorientada. Y ahora me explicaré por qué. En cuanto al tema de Florentino, dejadme que os traiga algo de información más actualizada porque, bueno, ya sabéis que estamos hablando del caso de los famosos audios que El Confidencial va a publicar a lo largo de toda esta semana, entre los que destacan, pues, lógicamente, conversaciones privadas de Florentino en los que al parecer machaca o critica o habla de estafa acerca de algunas de las leyendas del Real Madrid, como son Raúl y Iker Casillas, que además, dejadme que os diga que actualmente en el día de hoy están vinculados al Real Madrid porque Raúl es el entrenador del Castilla e Iker Casillas trabaja para la fundación del Real Madrid. Bueno, pues evidentemente el Real Madrid ya se ha enterado de la historia, lógicamente, y además estudian denunciar el caso porque posiblemente tenga muchas probabilidades de ganar la disputa. ¿Por qué? Muy sencillo, porque estamos hablando de una persona que, aunque tiene relevancia pública, porque lógicamente Florentino tiene relevancia pública, es una persona al final privada, no es un servidor público, es decir, no es un político, no es un funcionario público que, actuando como, bueno, defensor o representante de los intereses de un país o de una comunidad, pues se ha descubierto que ha actuado de manera ilegal o ilegítima o inmoral. No se trata de eso. Es obviamente un presidente de un club privado, una persona privada que tiene una conversación privada que le han robado a través de un audio seguramente sacado pues a mala hostia, muy probablemente, en la que lógicamente se expone a la opinión pública para denostar, degradar, denigrar su imagen con el gran propósito, que ahí sí que es el meollo de la cuestión, echar abajo todo el tema de la Superliga. Es decir, una serie de cosas personales, privadas, de la vida de una persona privada que tratan, a través de echarle un gancho y un cebo de esa manera, pues derrumbar un proyecto que lógicamente sí que puede sacudir los cimientos no solo del deporte actual, sino además de la propia política en Europa, porque sabes que Florentino con la Superliga lo que va a hacer es derribar lo que es un auténtico cortijo del que vive mucha gente. Y ahí está el gran punto de la historia. Y en este caso, gracias a Dios, por suerte, ya estoy un poco más tranquilo para poder hablar y exponer mis argumentos de manera más calmada, porque cuando he sacado el primer audio, dejadme que os diga y ser honesto, estaba que ardía por, como digo, el ridículo papel que a veces hace la prensa en España, donde pocas veces tiene, por desgracia, la orientación que debería tener, que es la de controlar a los servidores públicos. Es decir, a la prensa a nivel mundial se le considera el cuarto poder, precisamente porque se supone que a través del periodismo de investigación controla a los políticos. Y esta es una de las grandes cosas o de los grandes atractivos que para mí tiene vivir en Estados Unidos. Aunque ya no es lo que era, pero sí que es cierto que este país se hizo sobre la base, aparte de la separación de poderes, la fuerza de la libertad de prensa. Es decir, una prensa que controlaba al poder político precisamente porque se supone que los políticos están para velar por nuestros intereses, los de los ciudadanos, no al revés. ¿Me entendéis? Pero el problema es que en España, esta manga ancha, este amplio margen, al final se ha terminado orientando para una causa que, en mi opinión, es mucho más pobre, inútil, chamucera, chismorrera, de cotorra, de cotillas, que no tiene ningún tipo de interés público. Es decir, Florentino Pérez es importante para, más allá de su empresa, los socios del Real Madrid y los aficionados del Real Madrid. Es decir, un espectro, una porción de la población, que no es ni mucho menos todo el país. ¿Me entendéis? Entonces, cuando la prensa lanza una información sobre el descubrimiento o desvela una serie de datos importantes, debería tener en cuenta, y yo creo que es un principio deontológico, el que tiene que actuar no contra los políticos, pero sí como un mecanismo de control
a los políticos o a personas, lógicamente, pues no lo sé, vinculadas de una manera o de otra a los poderes públicos, como por ejemplo el rey en el caso de España y cosas así. Lo cual entiendo y comparto y además animo a que se haga, porque así tiene que ser. Pero en España, la prensa, ya no solo en el caso de Florentino, lo que ocurrió con Cristiano vino de la misma manera. Es decir, se desvelan cosas de ciudadanos privados que lógicamente, dentro de todo el marasmo y la maraña regulatoria y de impuestos abusivos que tiene en ese país, se hace eco y sirve de chivato del poder para exponer de manera pública a personas que son privadas. Y en el caso de Florentino lo que es más rastrero todavía es que son conversaciones y opiniones privadas, porque encima, si entramos en el meollo de la cuestión, que es donde no tenemos que entrar, porque esto es una operación de tramposa, diría, con truco, es que la gente ahora tome partido. La idea es que la gente se forme una opinión y digan, porque en el propio artículo del Confidencial lo dicen, ahora vais a conocer la verdadera cara de Florentino. Es decir, el típico argumento de película basura en el que te van a supuestamente a desvelar la verdadera cara del monstruo porque era la persona que de cara al público era magnífico y maravilloso, pero en realidad en el fondo era un ogro, mala persona. ¿Me entendéis? Ese es el punto de todo esto. Un argumento de película sin sustancia de ninguna manera, que para cualquier persona medianamente inteligente no tiene ninguna importancia, pero que para la gente con el cerebro lleno de mierda es realmente atractivo. Pero que no es más que un sálvame con ínfulas, con un disfraz futbolístico que aparentemente tiene importancia y categoría de valor periodístico. No la tiene. No tiene ninguna. Es exactamente lo mismo que ocurrió cuando desvelaron en El Mundo el tema de Leo Messi y su sueldo. Es un contrato privado entre una entidad privada y un jugador privado. A mí a partir de ahí me la suda. No tiene ningún tipo de repercusión sobre mi vida. ¿Me entendéis? Entonces, a partir de aquí, si aplicamos la misma lógica al tema de Florentino, es exactamente lo mismo. Me da igual la opinión que tenga Florentino de Raúl y de Casillas, porque encima, para más Inri, a pesar de tener efectivamente una opinión contraria o mala de Iker Casillas o de Raúl, Florentino mira por encima de sus propios intereses, mira por el interés del club y entiende que más allá de la opinión que pueda él tener de unos y otros, que esto ya se sabía, que esto de todas formas yo ya lo había oído, que Florentino tenía esta opinión de Casillas y de Raúl, pero más allá de eso entiende que son dos leyendas del Real Madrid que tienen que estar de una forma o de otra vinculadas al equipo. ¿Me entendéis? Entonces, para que veáis que encima aquí no hay nada que rascar. No hay nada. Es decir, si este periódico hubiera descubierto algo de un político que le hace caer, que hace temblar el gobierno, como pasó con Nixon aquí en el año 75, quiero recordar, en Estados Unidos, olé por esos periodistas. Muy bien hecho. Pero cuando se trata de Florentino Pérez, ¿qué es lo que quieres? Muy sencillo. Muy sencillo. Destruir su imagen para llevarte por delante el proyecto de la Superliga y además frustrar el fichaje de Mbappé de paso. En España, en 1995, quiero recordar, un famoso periodista que se dedicaba a destapar los asuntos más turbios del gobierno, lo cual era obviamente legítimo y estaba bien, al final le terminaron tendiendo una trampa acerca de un aspecto de su vida personal, sexual, que fue un escándalo, para tratar de laminar su imagen, de minarla completamente y destruirle personalmente para evitar que siguiera investigando al gobierno. Y eso solo pasa en países tercermundistas como España. ¿Me entendéis? Esa es la única razón por la que todavía ese tipo de cosas ocurren en ese país. Y en tantos otros que son de la misma cuerda. Países en vías de desarrollo, tercermundistas, corruptos, donde lógicamente este tipo de operaciones se llevan a cabo. ¿Por qué? Pues porque los medios están controlados, porque tienen algún tipo de interés público y porque no son realmente libres. Así que, para mí a día de hoy, si normalmente apoyo a Florentino, hoy le apoyo todavía más. Y animo a todos los madridistas a que denunciéis esta basura de un periódico que no sé si será mejor o peor porque no lo sigo en absoluto, a nivel de noticias en general, pero desde luego con esto ya me dice mucho
de su seriedad y su categoría profesional, que es básicamente ninguna. Imagino que otros canales de YouTube, como los de Iñaki Angulo, Ramón Álvarez de Montoliu, imagino que ellos que están más metidos en el tema del periodismo y que conocen un poco más porque están por ahí metidos en todo el tema de los mentideros del periodismo y tal, tendrán algo que decir. E imagino que se imaginarán también que aquí hay mucha tela que cortar y que hay mucha mierda detrás de esta noticia orientada, como digo, a derribar a Florentino. Y sobre todo y por encima de todo, de verdad, no seáis tontos. O sea, no seáis tontos, no mordáis el anzuelo. Os están apuntando a la luna para que os quedéis mirando al dedo. No seáis idiotas, no entréis en la polémica de si Casillas esto, si Raúl lo otro, si Florentino. No seáis tontos. Ese no es el propósito. Lo que se trata de ver aquí es lo que subyace detrás, o debajo, mejor dicho, de la punta del iceberg, que es algo mucho más gordo, que es destruir la imagen de Florentino para cargarse la Superliga. Y van a atizar a un tema que es muy sensible, precisamente para que entréis al trapo y mordáis el anzuelo. No lo mordáis, no seáis idiotas, no entréis en el debate de si Casillas era, de si Raúl era o no era, no entréis. Nos quieren atacar por otro sitio y os quieren poner exactamente donde quieren. No entréis en la polémica, de verdad, no mordáis el anzuelo de si Casillas era un topo o no era un topo o tonterías de esas, porque ese no es el debate. Aquí de lo que se trata es de arruinar la imagen de Florentino Pérez y cargarse la Superliga, tenedlo claro.